Ya, chiquillos, entonces hasta ahora estábamos configurando lo que era calendario, ¿no? Ya le ingresamos el calendario a nuestro proyecto, las duraciones ya se modificaron a base de ese calendario, entonces dedujimos que nuestro proyecto se iba a trabajar con días en la programación, ¿cierto? Asignamos las horas diarias, semanales y los días en el mes que vamos a trabajar. Y hasta acá nosotros tenemos ya el inicio del proyecto avanzado, ¿cierto? Ahora, lo que comentaba recién el compañero, después voy a desplegar lo que está al costado para que no se vayan asustando. Nosotros cuando hicimos la configuración inicial de porcentaje a número decimal, los periodos de trabajo se editaron automáticamente, ¿cierto? Entonces, estos porcentajes en su momento los vamos a tener que configurar a la realidad de lo que corresponde a la mano de obra que tenemos inserta en este proyecto, ¿cierto? ¿A qué me refiero con eso? Es que cada partida que tiene el monito rojo que está al costado izquierdo tiene un personaje o una personita que está trabajando para esa partida, ¿cierto? Ahí está. ¿Ya? Y con ello tiene un costo asociado a lo que va a trabajar. Igual que acá, igual que en este. ¿Ya? No entren a detalle todavía, simplemente les estoy mostrando cómo asocia Project lo que son las unidades de trabajo. ¿Ya? Ahora, eso les voy a comentar un poco. Project, ¿cómo trabaja? Trabaja con cantidad de mano de obra y multiplica los días de esas personas a trabajar. ¿Ya? Entonces, si yo le pongo 2 personas a esa partida, va a computar esas 2 personas y la va a multiplicar por su sueldo y la va a configurar a los días que nosotros le dimos asignados. ¿Cierto? Entonces, nosotros le podemos dar. Ahora, ¿cómo yo llegué a estas fechas con números? Antes de que sigamos avanzando, yo les comentaba, yo trabajo con otro programa que es el Otra Noche, ¿ya? Que es un software de presupuesto que se arrienda, se vende, todo el tema. Entonces yo simplemente armo el presupuesto, lo escribo, le meto el precio unitario y después exporto todo a Project y en Project después me aparecen las fechas, números, fechas, configuraciones, lo que sea. Entonces viene en bruto el proyecto. Este es un proyecto en bruto. Ahora nosotros lo vamos a afinar para ajustarlo a lo que queremos en este curso. ¿Ya? Por ende, y por eso abrí en la pestaña de detalle, me aparece, por ejemplo, 1,13 jornales. ¿Cierto? 1,13 jornales. Me aparece acá también 1,17 jornales, 1,06 jornales. Entonces, ¿qué entienden por esa numeración que les comenté recién? ¿Ah? Ya, el rendimiento sí. ¿Qué otra cosa más puede ser? Porque ahora vamos a empezar a hablar un poco de recursos. ¿Ah? Voy a abrir nuevamente la pestaña y vamos a verlo. ¿Ya? ¿Hora de trabajo? Ya. Esto entra vista y detalle. Para los que todavía no ingresan. Ahora sí, vista y detalle. ¿Le aparece esta pestaña? ¿Sí? ¿O le aparece otra? La de trabajo. Chicos, si es primera vez que ingresan a esta, de lo más seguro, pinchan detalle, le va a aparecer esto, o les puede aparecer esta pestaña, que son 2 pestañas distintas. ¿Cierto? Tienen que ver primero costo. ¿Ya? Para que no se pierdan. Project va a trabajar con 2 temas. Uno va a hacer el análisis de costo y el otro el análisis de tiempo por mano de obra, que están asociadas las dos. ¿Cierto? Ingresaron a eso, ¿cierto? A costo. Todo a costo. Váyanse a costo primero. ¿Ya? Seleccionen la partida que yo tengo. A ver, busquemos una que esté mejor desglosada. Esta. ¿Ya? Váyanse a nivel trazado y niveles. ¿A cuál? ¿A cuál ingresaron? Está en la instalación. Ya, váyanse a trazado de nivel. Trazado de nivel. Secundario en la pantalla. Ploma. Una parte ploma acá del secundario. Y ahí váyase a costo. Ahí está. Ya, ¿ingresaron? ¿Sí? Ya.
Si se fijan, ahí hay una cantidad de mano de obra, recursos, hay cantidades, ¿cierto? Y tenemos, como les dije recién, mano de obra, ¿ya? ¿Qué es lo que encuentran de extraño de lo que están viendo en la pantallita? Ya, por 135, ya, no lo has configurado a decimales. Tienes que pasarlo a decimales. Ya, 1,35, ¿cierto? Ya, les comento. Normalmente nosotros cuando trabajamos con Project trabajamos con totales de trabajo, ¿ya? No trabajamos con el precio unitario. Entonces nosotros lo que hacemos con precio unitario, que es como dice su palabra, es el valor de unidad que tiene ese espacio. Por ejemplo, 1 metro cuadrado voy a utilizar como 0,01 de la mano de obra. Nosotros pescamos ese valor, lo multiplicamos por nuestro total y nos va a dar la cantidad de materiales y recursos u elementos que vamos a asociar a una partida, ¿cierto? Y con ello vamos a tener el itemizado o la totalidad, la materialidad del proyecto. Project trabaja de esa manera, ¿ya? Ahora, ¿cómo yo ingreso esos recursos? Uno, puedo ingresarlo directamente a una partida. Por ejemplo, acá yo tengo una partida que no tiene valorización y si bien aparece, acá no... mira qué raro, dice que no tiene. Ya, vámonos a esta última partida. Dice moldajes de fundación. En moldaje de fundación no tengo ni un ítem, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cierto? Ya. Para la partida de moldaje de fundación, ¿qué considerarían ustedes? Primero que nada como ítem, después véanlo como cantidad. Para el proyecto, primero siempre vean lo que es el proyecto. Es un proyecto chico, ¿cierto? Van a considerar madera. Antes que digan moldaje prefabricado de industria, que casi todos me dicen lo mismo. Madera, ¿no? Palo, ¿qué palo? ¿Ah? Ya. Palo impregnado, ya, 3x2. 3x2, ¿cierto? Placa fenólica. Ya. Desmoldante. ¿Ah? Terciado estructural también puede ser. Terciado estructural mejor, si una fundación a lo mejor se va a perder la plancha. La placa fenólica está como a 34 lucas la plancha. Versus una estructural, no hay por dónde, ¿no? Que es como la mitad del precio. Entonces, acá por ejemplo, en esta partida, si se fijan, hay una pestaña desplegable. ¿Cierto? Pinchen la pestaña desplegable. Y les van a aparecer los recursos que están asociados a este proyecto. Solamente a este proyecto. ¿Cierto? Entonces, yo por ejemplo, si busco clavo corriente 3 pulgadas, me va a aparecer. Le doy a aceptar, clavo corriente 3 pulgadas. ¿Ya? Les va a aparecer el clavo. Le dan a aceptar primero, escogen el nombre, aceptar. A ver. Aceptar. ¿Ya? Acuérdense, seleccionen la opción y le dan a aceptar. ¿Les apareció? ¿Ah? ¿Le diste a aceptar? Ya. Acuérdense, Project es súper mecánico, tienes que decirle lo que tiene que hacer, no es como Excel que después de salir de la celda, computa. Sí, sí o sí, porque él te va a pedir que si está correcto o no está correcto. De hecho, cada cierto tiempo les va a pedir que guarden el archivo. Les dice, por ejemplo, cada 30 minutos o menos, guarda el archivo, quiere seguir y sin guardar, te empieza a consultar. ¿Cómo está? Tome asiento. ¿Ya? Ya, sigamos. Por ejemplo, recién dijeron terciado estructural, ¿cierto? Ya. Pero si se fijan, al momento de escribir terciado estructural no aparece. ¿Les apareció terciado estructural? ¿No? Ya. Este debe ser una caja.
Ya, no aparece, ¿cierto? No le aparece. Entonces, cuando no me aparecen los recursos asignados que yo considero para el proyecto, tengo que ir a configuraciones. ¿Cómo lo configuro? Diga. La cantidad, digamos, ocupada en un metro cuadrado de estructura de montaje que lo tenemos dentro del lazo, ¿cierto? O colocamos la cantidad total. No, Project necesita la cantidad total. Porque acá estamos armando un presupuesto en Project, en realidad. Eso es lo que vamos a terminar haciendo. No estamos haciendo un precio unitario. Sí, tu partida total tiene que tener un costo asociado. Entonces, para ello vamos a poner X cantidad de planchas, X cantidad de clavos, lo que fuese necesario. Entonces, para una caja, por ejemplo, después vamos a tener que sacar cuánto es lo que necesitamos para dar en ese total. Y si es necesario, vamos a tener que configurar el clavo corriente al peso que corresponde y cuántos clavos vienen en esa caja para poder determinar el costo asociado. Entonces, la idea es que tengan también su calculadora en su momento o que sepan cuántos clavos vienen en una caja para poder calcularlo. Porque creo que en un kilo de bolsa vienen como 118 clavos de 3 pulgadas. Bueno, ¿cierto? ¿No? Creo que dicen, ¿o no? El de 3 pulgadas viene así. El de 3 pulgadas, sí. Un día me puse a hacer ese juego de números. ¿Ya? Entonces, chiquillos, miren, yo no sé si les sale en el proyecto que tienen habilitado esta pestaña al costado izquierdo. ¿No? Ya. Entonces, a ustedes les aparece de esta forma Project, ¿cierto? Desplegado entero. Váyanse a la opción, mi opción, en verdad, mira, acá le dice diagrama de Gantt, ¿cierto? Secundario, barra de vistas. Barra de vistas o más vistas, no sé qué le aparece. ¿Se fijan? No, para abajo, dice barra de vistas. Fíjense ahí. En diagrama de Gantt, pinchan secundario y se van a la opción que dice barra de vistas. No, pues ahí, diagrama de Gantt. ¿Le apareció? ¿Sí? ¿Están todos listos? ¿Sí? Pincha ahí sobre eso, abajo. ¿Le apareció? ¿Todos lo tienen? ¿Sí? Ya. Yo cuando habilito barra de vistas, ¿cierto? Me van a aparecer todas las opciones que tiene Project para poder hacer configuraciones o ver reportabilidad, lo que fuese necesario. Entre ellas, ¿qué es lo que voy a encontrar o qué es lo que me interesa en este momento? Es la hoja de recursos, ¿cierto? Entonces, si se fijan, aparecen unas flechitas, arriba y abajo. Pinchen la flechita que es hacia abajo. Y busquen la opción que dice hoja de recursos. Dice literalmente eso. Pinchen ahí. ¿Les apareció esta hoja que es prácticamente Excel? Diga. ¿Ah? ¿Cómo llegar acá? Ya. Ya, para los que se quedaron atrasados nuevamente y no han habilitado la tabla de hoja de recursos, ¿ya? O la tabla, váyanse a barra de vista, pinchándose, fíjense, diagrama de Gantt, pinchen sobre diagrama de Gantt, barra de vistas, y les va a aparecer esto, ¿cierto? Acá aparecen unas flechitas, de arriba hacia abajo, ¿ya? Pinchen la flechita que da hacia abajo y busquen la opción debajo de un gráfico chiquitito en azul y rojo, dice hoja de recursos. ¿Puedo llegar? Igual es una opción puede ser, ¿verdad? Diagrama acá y abajo aparecen más pistas. Sí. Ahí aparecen todas. De hecho, acá aparecen todas las opciones también. Pero este es más visual, es mucho más rápida, yo encuentro. Aunque para la otra también tiene razón el compañero, pueden usar esta.
En la opción de tarea dice diagrama de Gantt, como él comenta, y dice hoja de recursos. Sale una pestaña desplegable. ¿Ya? Las dos opciones. Project tiene para llegar a todas sus opciones de distintas formas. ¿Ya? En hoja de recursos se van a fijar que aparecen la materialidad del proyecto, ¿cierto? De manera unitaria. ¿Ya? Y cuando me refiero a unitario, por ejemplo, una caja de clavos, cuánto cuesta un palo, cuánto cuesta, por ejemplo, el día de un trabajador, ¿ya? Y así sucesivamente todos sus ítems. ¿Los pueden ver? ¿Los encontraron? Ya. Si se fijan, las pestañas salen desglosadas de esta forma. Nombre, tipo, etiqueta de material, iniciales, grupo, capacidad, tasa, tasa de horas, ¿cierto? Costo de uso, ¿cierto? Acumulado, calendario y código. El código no lo tomen mucho en cuenta porque es el SKU que viene con el otro proyecto para poder identificarlo. ¿Ya? Sí, pues vamos paso a paso con el tema del calendario. ¿Ya? Acá, si se fijan, aparecen ítems en rojo y en negro, ¿no? Ya. Pinchen en la opción donde dice tipo, ¿ya? Y pongan ordenar ascendentemente. Orden ascendente. Claro. Y les va a organizar donde está el material y la mano de obra, ¿cierto? ¿Pudieron hacer eso? Ya. Ahora, chiquillos, si se fijan, acá la mano de obra contra lo que es material tiene una distinción y una pequeña distinción. Yo cuando trabajo materiales, por ejemplo, si yo quisiese agregar un material nuevo, que va a ser acá la placa, voy a ponerle, placa, terciado, estructural, 18 milímetros, ¿cierto? Paréntesis 1,22 por 2,44, paréntesis, MTS, cierro paréntesis. Miren, ahí estoy agregando un recurso, que es la placa que decía el compañero que no estaba, ¿cierto? O el terciado estructural. Váyanse a la última fila que tienen acá, abajo del 56, 57, 67, ¿ya? Y escriban la placa estructural que faltaba en el proyecto. Es de 1,22 por 2,44. ¿Ya? Sí, está entre paréntesis. No se puede. ¿Lo pudieron redactar? ¿Sí? ¿Está bien? 1,22, 2,44. Por 2,44. ¿Cómo le fue? Porcentaje, ya. Váyase a archivo. Archivo, váyase a opciones. Programación. En porcentaje tiene que pasarle a valores decimales. Diga. ¿Ya? ¿Ah? Los valores no prepara con lo que te. Pero negra, porque no es esto, es la página principal del proyecto. La hoja de entrada. No, ahí después le voy a explicar cómo trabajan las distintas hojas. Es que como todavía no estamos configurando en sí, las hojas de entrada que son inicialmente en el Gantt no nos van a afectar. Ya esto más que prueba es configuración, es para ir entendiendo cómo van a ir trabajando. Ya, chiquillos, ¿pudieron ingresar los datos? ¿O el dato en realidad? ¿Cierto? Ya. Si se fijan en la opción donde dice tipo, aparecen, donde agregamos recién el material nuevo, aparece trabajo, material y costo, ¿cierto?
La misma consulta que le hice a los muchachos, ¿qué entienden por estas tres opciones? ¿Cierto? Material está asociado a material, ¿o no? Trabajo, ¿a qué lo dedica? A trabajadores, ¿ya? ¿Y costo? ¿Ah? Sí. Aunque normalmente lo trabajamos como trabajo porque está asociado a una mano de obra tomada, ¿cierto? Podría ser un costo, pero también podemos asociarlos a un arriendo o un recurso. Miren, yo por ejemplo este material, que es un terciado estructural, lo voy a poner como material, ¿cierto? Me va a habilitar una opción. De hecho me dice acá iniciales, le pone una P, ¿cierto? Al costado me va a aparecer el valor del costo. Entonces esa plancha tiene un precio asociado y acá lo modifico, deben ser como 18, vamos a ponerle un valor más inflado, 21.000, ¿cierto? 21.990. Ya, 20. Precio lista Sodimac. Sí, sin IVA. Nosotros vamos a trabajar, recuerden que tenemos que trabajar solamente costos netos, no vamos a trabajar costos con IVA. Ahora lo otro es que el costo que estamos asociando el material es por la unidad de material, ¿ya? Entonces, cuando nosotros tengamos la totalidad de trabajo, tiene que ser, por ejemplo, la cantidad de planchas que vamos a sacar. O bien, si vamos a trabajar, por ejemplo, determinada partida en metros cuadrados, tienen que saber cuánto es el valor de ese metro cuadrado de plancha, ¿ya? ¿Y dónde ingresamos esos datos, profe, después? Esos datos acá tienes que ingresarlos. Por ejemplo, si tú quieres hacer la distinción de cantidad de plancha o quieres trabajar todo en plancha, le pones el valor de la plancha, ¿ya? Si tú vas a trabajar esa partida en metro cuadrado, la trabajas el valor a metro cuadrado. Ahora, ¿cómo hacemos la distinción numérica o la unidad y valores? En donde dice etiqueta de material, ¿ya? Acá yo le pongo plancha o pla, para este caso, y va a quedar asociado. Ahora, si yo quisiese que este material, trabajarlo a metro cuadrado, puedo hacer un copiar-pegar, ¿cierto? Le puedo poner una nueva etiqueta de distinción a metro cuadrado, ¿cierto? Le voy a seleccionar material, voy a poner acá el valor de metro cuadrado, y al costado, como les dejé las dimensiones de la plancha, determinen el valor del metro cuadrado de esa plancha. Sí. ¿Y el precio? ¿Ah? Sí, así es. 7.387. Hola, buenos días. ¿Sí? Pase. Ya, ¿cómo le fue? Uno dividido en el valor que te dio por la multiplicación y te va a dar la cantidad de metros cuadrados. Profe, ¿cómo le coloco ahí M2? ¿En M2? En etiqueta de material, ahí yo asigno la unidad del material. ¿Necesita material? Claro, Ya, y le pongo material. material. Le doy a aceptar. Le escribo M2 y listo. Ay, yo pensé que se ponía solito. No. No, si Project necesita que tú le ingreses todos los datos. ¿Ya? Ya. Y después, ¿cuánto le
¿El costo? 7.830 y algo. ¿Ya? ¿Cómo les fue, chiquillos? ¿Pudieron ingresar el dato? ¿Sí? Porque yo multiplicando el total por ese número que te dio, te va a dar el costo. ¿Cómo les fue, chiquillos? ¿Lo pudieron hacer? ¿Pudieron multiplicarla? ¿Cómo está usted? Está... Los videos, tenemos videos, las sesiones grabadas de hace una hora. ¿Ya? Entonces, descargue los archivos, abra lo que corresponda, vamos avanzando y después se pone al día con lo anterior. Abajo, hay un botón. ¿Pudieron ingresar ese dato? ¿Sí? ¿Les costó? ¿Cómo les fue? Sí, sí, depende de cuánto le des el... ¿Cómo les fue, Yana? Ya. ¿Está listo usted? ¿Y entonces qué se mueve? Ya. ¿Cómo les fue? ¿Eran listos? Ya. Ya, chiquillos, miren. Sigamos revisando un poco. Dijimos que necesitábamos para esa partida de moldaje fundación, teníamos los clavos, ¿cierto? Ya tenemos el terciado. ¿Qué más nos falta? Ya, el pino. El pino, ¿cierto? Veamos si hay pino. Para buscar en la hoja de recursos, también existe acá la opción de buscar, para que no se el trabajo largo, ¿ya? Pino. Eso está en la barra de tarea, opción derecho, al final. Dice buscar. Pinchen ahí y lo primero que van a hacer es seleccionar pino. ¿Ah? ¿Sí? Ah, pero ese es de 15. Bueno, igual hubiera servido, pero la idea es que vayan ingresando los datos como ejercicio. No hace mal. A lo menos ya sabemos que está el pino, ¿no? Ya. Nuevamente, nos vamos a lo que es diagrama de Gantt en el icono. Fíjense al costado de ustedes, a la izquierda. ¿Ya? Pinchen ahí. Bajamos la partida de fundaciones. Moldaje de fundación. Diagrama de Gantt. Profe, terciado. No, buscar. Tenían que ver si estaba el pino. Nuevamente. Ya. Seleccionar acá. Buscamos pino. Si es que estaba o el terciado. Claro. Me voy a diagrama de Gantt. En diagrama de Gantt me voy a moldajes de fundación. En ella me voy después a vista, la pestaña de vista, claro. Y acá voy a detalle. Acá en este momento lo único que teníamos era clavo corriente. Acá yo voy a seleccionar una de las planchas o uno de los ítems que teníamos asociados, ¿cierto? Terciado. En la última que teníamos. Placa. Es la de moldaje. Ahí está. 1, 4, 5. Tienes que irte a diagrama de Gantt. Placa. Terciado. Estructural. 61, 69. ¿Ya? Ya. Pudieron, ya. Miren, para Project existen dos maneras de identificar el ítem e ingresarlo. ¿Ya?
Uno es por la manera desplegable que tiene acá, ¿ya? Otra es por el ID que tiene. Cada ítem que ustedes vayan ingresando como recurso tiene una identificación única, ¿ya? Entonces van a tener desde el número 1 hasta el código infinito de ítem, ¿ya? Y ese número no se lo van a poder cambiar a cada uno. Entonces cuando les vaya a pasar lo que les pasó a otras personas que generaron tres informes distintos, ¿cierto? ¿Cómo fue? Tres proyectos para uno solo, copiaron la hoja de recursos y se les copiaron los códigos, creo. Y les quedó la escoba con la codificación de los recursos y al final no le aparecía toda la hoja de recursos. Para evitar eso, la idea es fijarse bien, tener una sola hoja, copiar las hojas y después empezar a hacer las uniones desde el código que le corresponde a cada ítem. ¿Cómo ingreso acá los datos? Si se fijan, tengo dos formas. Busco la placa estructural, en este caso le escribí mal. Tengo la placa de terciado, ¿cierto? Por el nombre y voy a tener las dos configuraciones. ¿Se fijan? Acá yo puedo buscarla y me aparece una. Siempre que dé en la selección de un recurso, le doy a aceptar. Y acá ya me dice placa terciado estructural. Una placa, dice una placa te cuesta este valor, 21.000 y tanto, ¿ya? Ahora, si yo esa misma selección le doy a la opción de abajo que dice placa terciada estructural 18 milímetros con la unidad y le cambiamos la unidad de trabajo a metro cuadrado, me va a aparecer el valor del metro cuadrado de la plancha. ¿Les aparece así? Aquí mismo. Tienen que estar casi adjuntos, una al lado de la otra. Sí. Recién ustedes configuraron esas dos planchas, ¿no? Ya. Sí, dale a aceptar. ¿Sí? Por ejemplo, yo lo tengo, a mí me aparece. ¿Ah? Sí. No, si tú lo copias, tienes que cambiarle la configuración de la etiqueta ítem. Tranquilo. No, mira. Ya. Acá, por ejemplo, mira. Acá el ítem 69 y el 70 yo los tengo configurados. Uno es placa terciado estructural, uno lo tengo en placa y el otro lo tengo en metro cuadrado. ¿Ya? A ver. Entonces, nuevamente me voy a lo que es diagrama de Gantt. Diagrama de Gantt, selecciono mi partida, ¿ya? Detalle. Y acá yo veo cómo voy a controlar esa partida en realidad o cómo la voy a cobrar, ¿ya? Para esta partida la voy a dejar en metro cuadrado. Entonces ahora, ¿qué es lo que tengo que agregar? La mano de obra, ¿o no? Ya. Entonces me voy acá, selecciono y pongo carpintero, a ver si tengo. Carpintero más ayudante y le doy aceptar. Es que está con el ayudante, que está caro. ¿Qué te dice el error? Dice que no es un valor de unidades válido para este recurso de trabajo, como persona o maquinaria. Escriban en la posición crucero y Ya, devuélvete. Ándate a la hoja de recursos. Escape. Escape primero que nada. Tienes dos opciones. Pincha dos veces sobre el recurso. Eso es lo que quiero explicarle después. Materiales, configuración. Dale escape. ¿Está bien? Pincha afuera. Ya, chiquillos, pudieron. ¿Ah? Aquí en el diagrama de Gantt, en el de fundación, si me aparece mi recurso. ¿Ya? A la hoja de recursos. Más arriba. Ahí está. Ahí, si yo tengo distintos perfiles de rendimiento,
Eso sí, pues. Eso vamos a ir haciendo paso a paso. Sí, pues. Eso vamos a ir configurando a poco. Entonces, lo vamos a ir asociando. Una consulta, porque acá me parece que el carpintero no ayudante tiene un porcentaje del 100%, ¿eso lo puedo cambiar? Sí, pues, ya, entonces no lo configuraste inicialmente. Ándate a archivo. En archivo, ándate a opciones. En opciones, programación. La opción que dice porcentaje. Ahí, más arriba, fíjate. Al medio, prácticamente. Ahí. Ponelo a número decimal. Tengo asignado las dos, pero cuando me vayan. Sale como por plancha. Le cambio. Es la unidad 69. Le cambio acá a la otra. ¿Ya? El sector. Sale igual. Borra el ítem. A veces se buguea. No es con secundario. Pincha suprimir encima de ella. Aceptar. ¿No está lista? No. Ya, ándate a la hoja de recursos. Configúrala. Saca primero lo que es vista. Eso, la vista de detalle. Ahora ándate a la hoja de recursos. Recursos, ándate, está más arriba. Baja, no, está más arriba de la mano de obra. Y ahí fíjate, material, es la 69 y la 70. Tengo una que está vacía. Ya la tenéis una repetida, tenéis 3 opciones. Esta la borro, ¿no? ¿Está vacía? Sí. Quédate con 2 nuevas. Diga. Es el valor diario de los dos. El sumado. Carito. Sí, de lo más seguro. Por el código de identificación. ¿Sí? Tienes que pinchar arriba. No en ID. Te debería aparecer un desplegable. Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Te fijas? Ahí está el correlativo. No, porque aquí tengo, mire, tengo ¿Ya está? Ya, chiquillos. Sigamos. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Seguro? Ya. Ya, chiquillos, lo que recién les comentaba. Algunos me dicen que está muy caro el carpintero o que el rendimiento de la mano obra puede ser distinta. Todo eso nosotros lo podemos editar. ¿Ya? ¿Cómo se edita? Uno, tengo la opción de, primero que nada voy a sacar la vista de detalle, siempre se me queda pegado. En la opción de diagrama de Gantt, tarea, me voy a la hoja de recursos. Y acá yo puedo seleccionar o puedo ir generando la cantidad de recursos de mano obra que a mí me dé la gana de partida. ¿Ya? En la misma hoja de recursos yo acá puedo decir, ya, ¿sabes qué? Voy a hacer una definición o voy a distinguir entre carpinteros de esta especialidad con esta especialidad, o le voy a poner, por ejemplo, un rendimiento o un costo distinto a una mano obra. Por ejemplo, si yo quisiese agregar un equipo de carpinteros, para este caso, que estuviesen a trato, ¿cómo lo hago? Entonces, desgloso la cantidad, puedo desglosar la cantidad de personas, poniéndole el nombre, un ejemplo así, carpintero Juanito, carpintero Pedrito, ¿cierto? Y así puedo irlo desglosando el total de cada de ellos y cuánto es lo que van a recibir por trato o por metro cuadrado. Entonces puedo acá seleccionarlo, dejarlo como trabajo. Puedo decir que el carpintero día va a ganar 25.000. Ojo, otra cosa que no se lo expliqué.
Yo cuando ingreso los datos de manera bruta en lo que es la hoja o en la tasa estándar, miren, 30.000, hagan el ejercicio, ingresen un recurso nuevo de mano de obra y le dan Enter, claro, les va a aparecer hora, ¿cierto? Ya. Para hacer esa modificación o ese cambio, yo lo que tengo que hacer es, por ejemplo, escribir mi cantidad de costo, escribir slash y poner la unidad, que en este caso la unidad sería horas, días o mes. Entonces sería HDM. Para costo día sería D. Y el programa va a asumir que esa persona tiene un costo día de 30.000 pesos. Si yo lo dejase en horas, el programa tengo que dejarlo configurado en horas para que me cobre la cantidad de horas o las lucas que va a conseguir esa persona en ese costo. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, esa opción me sirve para una maquinaria que esté en arriendo por hora o por día. Normalmente tenemos ciertos equipos que los arrendamos por hora, ¿no? ¿Qué equipos arrendamos por hora? ¿Cierto? ¿Qué tipo de maquinaria? La retro, ¿cierto? La excavadora. Todos esos equipos. Entonces nosotros para hacer la distinción también entre equipo y hora podemos ir haciendo ese tipo de trabajo. ¿Cierto? Vamos a poner también al carpintero Pedrito con plata para que no esté alegando. ¿A cuánto está el carpintero? Tiene varía. ¿Acá? ¿En dónde? Ah, sí, pues acá está, mira. Ahí tiene que estar. La cuadrilla de hormigones está a 160 y tanto el día. Habría que ver cuántos viejos tiene y los demás, bueno, están por ahí. Chicos, lo otro que acá les va a aparecer, para los que les va a surgir la duda, es la tasa de horas extras. ¿Ya? Entonces yo acá puedo configurar cuánto van a ser las horas extras que tiene cada personaje en mi obra. ¿Cierto? Entonces para eso me puedo ir a la ley, que es el 50% de la hora diaria, si mal no me equivoco, multiplicado en la cantidad. Entonces acá le voy a dar valor arbitrario. Le voy a agregar la hora extra. ¿Por qué le agrego la hora extra en este momento? Se lo puedo agregar también después, pero si yo empiezo a agregarle las horas extra a mi proyecto, desde este momento, cuando yo genere lo que es línea base o el punto de corte, para ir haciendo las configuraciones del proyecto, para determinar las cantidades que va a determinar al final, la ubicación y todos sus ítems, el proyecto me va a empezar a computar las horas extras que tenga asociado a una sobreasignación de recursos. Y es lo que conversábamos la última vez. ¿Qué es una sobreasignación? ¿O qué entienden por sobreasignación? ¿Ya? De más recursos. De lo que debería, de lo que necesita. Sí, para los chiquillos del otro lado, porque todos ustedes están conmigo en clase. Sobreasignaciones, ¿qué entienden? ¿Ah? Ya. Y recursos, porque una sobreasignación de recursos es algo que es mayor a lo que tengo, ¿no? ¿Qué tipo de sobreasignación yo tengo? No. O sea, siempre va a estar asociado a una pérdida. ¿Ya? Por ejemplo, una sobreasignación de recursos, lo que yo puedo determinar es la cantidad de horas extra que va a tener un trabajador o material asignado a una partida, ¿cierto? Porque yo normalmente por presupuesto tengo asignado 100 a la partida, que me tiene que dar con un costo final que también debería ser 100, y ese costo debe verse reflejado en mi estado de pago. ¿Qué pasa si por X motivo yo me atraso y tengo que esa persona hacerla trabajar un día sábado para llegar a la meta? ¿Estaré cumpliendo con lo que tenía presupuestado para mi proyecto? ¿No? ¿Cierto? Exacto. Entonces, esos costos asociados van a estar asociados a esas horas extras que yo le estoy asignando, o ese valor, ¿cierto? Entonces, el programa, cuando yo genere línea base, que es la estatización de todo el proyecto, me va a decir, ¿sabes qué? Por error de planificación, a lo mejor, te va a aparecer una línea roja y te va a decir, ¿sabes qué? El trabajador tiene que trabajar
8 horas más de lo que corresponde a tu proyecto. ¿Qué es lo que puedes hacer o cómo vas a aplacar el problema? Ahí van a tener que ver. Pero una de las maneras es o yo inyectando más recursos de mano obra para salir en el tiempo, que bien también va a estar asociado a un aumento de costo que ya no tengo cómo solucionarlo, o ver qué partida voy a rebajar. Entonces, o puedo dejarle las horas de extraer, o también puedo generar un trato, ¿cierto? Porque yo sí sé cuántas horas de trabajo tengo sobre el proyecto y sabiendo cuántas lucas me quedan disponibles, puedo generarle un trato a alguien más y esa persona va a trabajarlo por eso o menos. Ahora, de mala manera se dice. Por ejemplo, si yo tengo una cuadrilla y necesito contratar 3 personas, llegamos a un acuerdo con la cuadrilla que se van a contratar 2 y se puede repartir el dinero de la tercera persona entre todos. Si una persona se va, No. Son 6 encerradores. ¿ya? Necesitan 3 más. Están pidiendo 3 más. Pero al mismo tiempo dicen, si contratan 2 y la plata de la tercera persona no la repartimos, vamos a... No, que depende de cómo van a trabajar el trato. Pero se puede, por ejemplo, si Es por que la casa. por la casa, es que depende también el costo que tenga asociado a la administradora de esa partida. O sea, uno puede llegar y a solicitar la cantidad de lucas que quiera en realidad, pero si no vaya a dar abasto al final del cabo, te van a cortar por uno porque le estáis saliendo muy caro y a lo mejor alguien más barato va a querer entrar. Ahí tú tenés que ver el análisis que le vas a dar a ese desarrollo. Sí, pues puede ser, obvio. Sí. Un contrato con una cuarta persona y... No, porque te van a pedir el F31, el F30 y cuando generen el estado de pago van a ver que Juanito Pérez no existe en tu nómina y tenía un contrato falso y te vaya a ir cortado y con multa y con todas las cosas. Ya, pero eso es distinto. Eso es un trato, prácticamente. Porque tú le estás pagando el día a esa persona que está faltando, ¿o no? O le estás cobrando el día que faltó, es como que le vendiera ahí el día. Sí, eso sí. Sí, pues no, entre ellos mismos. Claro, claro. Pero contractualmente no es bien visto. Bueno, en la construcción se ven hartas cosas que uno de repente no espera. Claro. Sí, sobre asignación. El valor de hora para ese carpintero. Sí. Es que tú lo puedes poner antes o después. Si yo lo pongo, la idea es que la hoja de recursos quede lo más completamente posible armada en este momento. Pero si tú te pones a ingresar en este momento, por ejemplo, horas extra en un proyecto que tienes planificado que supuestamente no deberíais tener horas extra, ya solamente te estáis metiendo tú mismo el dedo a la boca y estáis así como que... Si lo vas a hacer post línea base es porque ya tienes modificaciones dentro de tu proyecto. ¿Qué es lo que tú necesitas en realidad? Saber la realidad de tu proyecto contra lo realizado de tu proyecto. ¿O no? Porque nosotros cuando hacemos un control de avance tenemos que saber llevar el paralelo de uno de los dos elementos, porque si no, no tendríamos necesidad de hacer control. Sabríamos que la curva siempre va a dar lo mismo, imaginándonos que vamos a llegar siempre al 100%, que no es realidad. En el caso que ahora él hizo 4 horas, ¿cómo lo detalla? No, pues tú le pones la cantidad, por ejemplo, del costo y el programa te va a asociar esas horas extra a una sobreasignación, a esa partida. ¿Ya? ¿Por 4? No, pues, por la hora. Una hora. ¿Cuánto te cuesta una hora de trabajador? Ahí está. Ahí. Ahora, chiquillos, miren, dentro de todo lo que tiene Project, ¿cierto? Si bien están estas opciones que son las que vemos principalmente al seleccionar una de las opciones, si yo pincho 2 veces sobre mi recurso, se me va a desplegar una nueva pestaña, ¿cierto? Acá, ¿qué opciones me aparecen? Dice el nombre, ¿cierto? El correo electrónico si fuese necesario de la persona, ¿ya? En el caso que tuviese una cuenta Microsoft, tú le puedes agregar la cuenta Microsoft.
Acá te pregunta el tipo de reserva, confirmada, ¿cierto? Las iniciales del recurso, ¿a qué grupo está seleccionado? Acá yo le voy a poner mano de obra, ¿cierto? El código, si esta persona necesitase código, ¿ah? Sí, el código es que más del código de identificación del proyecto, por ejemplo, si yo fuese empresa y esa persona tuviese un código, por ejemplo, de a lo mejor dactilográfico para poder ingresar a una puerta o algo, le ingreso el código. ¿Cierto? Y acá lo dejo así como está. Después aparece al costado, dice costo, ¿cierto? Y si se fijan en la opción de costo, aparece A, B, C, D y E. ¿O no? En las opciones de costo y en las pestañas que aparecen a los costados, es, por ejemplo, si yo tuviese que considerarle a él un aumento de sueldo o algún otro cambio en su sueldo, en su rentabilidad. Por ejemplo, acá yo dije que el carpintero Pedrito diariamente está ganando 25.000 pesos con una cantidad de horas extra, ¿cierto? Pero si yo dijese que, por ejemplo, desde semana o una semana que yo crea que va a trabajar, por algo se le asocia un calendario distinto, le puedo asignar otra cantidad de lucas, ¿cierto? Sin horas extras, porque a lo mejor va a hacerme un trato y le voy a dar a aceptar. Entonces yo digo que en algún momento en mi hoja de recursos, cuando esté viéndolo como costo, como presupuesto ya, puedo decir, ¿sabes qué? Esta persona en la fecha tanto, día tanto, va a tener este valor de costo, un valor presupuestario distinto a lo que tenemos acá. Solamente ese día. Y después va a volver a su presupuesto original. A lo mejor pueden ser el bono, las gratificaciones o lo que él necesite para ese ítem. Dentro de la hoja de recursos tiene otras opciones además de las de costo. Si bien ya vimos lo que es la tasa estándar, lo que son sus tasas de horas extra, tenemos también el costo de uso, si fuese una herramienta o un ítem, una maquinaria, no maquinaria, sino a lo mejor un arriendo de, ¿cómo se llama? Un container. Por ejemplo, si usted arrendase en un container, el container no lo vamos a cobrar por día, lo vamos a cobrar a lo mejor como ítem mensual, ¿cierto? Yo le puedo asignar el valor de ítem. Si se fijan, es anumérico prácticamente. No me aparece ya como los demás. Pero acá está la otra opción que tienen. Si yo les pregunto, de todo lo que están viendo en la hoja de recursos, ¿cómo lo van a cobrar? ¿O sí? Para todo en realidad. ¿Cómo van a cobrar ustedes los recursos? Ustedes están en obra, ¿cómo los cobran? ¿Al inicio, al final, al término, a la mitad? ¿Mensual? Ya. Pero el ingreso del material a la obra, ¿cuándo se hace? ¿Cuándo yo pago el material? ¿Antes o después? ¿Al inicio? Por cheque. Ya, por crédito. Ya, pero al hacer una OC, ¿cierto? Yo tengo que asegurarlo con una OC, una orden de compra, ¿cierto? La orden de compra pasa a un crédito. Pero esa gestión la hago antes o después. Antes. Entonces yo ya estoy desenvolviendo a lo mejor el 30 o un 50% de la ganancia, ¿cierto? Entonces en ese caso, ¿qué es lo que sería? Esa es pregunta para todos. Para ese caso, ¿cómo sería el costo? ¿Prorrateado? ¿Comienzo o fin? ¿Comienzo? ¿No sería prorrateado porque estoy cobrando un ítem en inicio y terminando con otro al final? ¿Con el mismo ítem al final? ¿Prorrateo, no? ¿Prorrateo? Y si yo, por ejemplo, llego y pago al CAT el primer día y llega el material el mismo día, ¿eso sería inicio? ¿En qué momento pago al final? ¿Ah? O sea, estamos hablando de material. Materiales, mano de obra, lo que tenga que... Ya, sí. Un trato. ¿Qué otra cosa más pago al final? No. ¿Ah? No. No, acuérdense. Los arriendos de maquinaria los pago al final, ¿cierto? Un arriendo de maquinaria, por la cantidad de horas que trabaje, yo voy a desembolsar recién el costo, ¿cierto?
No necesariamente, no. Maquinaria, por ejemplo, de la cerradura, No, depende del trato que tú vayas a hacer. Si yo, por ejemplo, arriendo una maquinaria mensual, claramente lo voy a pagar al final, pero yo no estoy pagando un inicio de pago de arriendo maquinaria, ¿o no? Por ejemplo, la mano de obra, ¿cómo lo pago? ¿Es prorrateado al final o el inicio? Prorrateado, ¿cierto? Ya, pues eso es lo que usted me consultaba. No lo pago al final. El pago de la mano de obra siempre es parcialmente a lo que voy a llegar al final. Entonces, acá me aparecen en Project las opciones de cómo yo voy a pagar esos ítems, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos los materiales, me aparece prorrateo, pero me va a aparecer siempre por defecto el prorrateado. Entonces acá yo tengo que hacer las configuraciones. Por ejemplo, esta madera la voy a pagar al inicio, este ítem también yo creo que al inicio, voy a sacarlo, no sé, de alguna forma al final voy a pagar este trozo de bronce, o la maquinaria la voy a pagar al final. Si tengo en este caso, por ejemplo, mano de obra asociada, por ejemplo, acá tengo maquinaria compactadora, 2 toneladas, la voy a pagar al final nomás, ¿cierto? La placa vibradora la pago al final, el pintor lo voy a dejar prorrateado porque a lo mejor lo voy a tener por la casa, no me conviene de lo más seguro hacer un trato. La picota la voy a comprar al comienzo, y así todos sus ítems. Entonces, ¿por qué les digo esto, o por qué les comento este tema, o este reglón de lo que serían el método acumulado? Porque al momento yo de generar mis curvas S, o los otros tipos de curvas, me tiene que reflejar esa curva y el costo. Porque si yo dejase todo prorrateado, todo tendría un valor igual, que no es así. Porque hay días que yo voy a tener un mayor consumo de recursos que otros días, ¿cierto? No es como que fuese un proyecto plano donde todo se va a pagar parcialmente y me daría una curva súper linda. Hay días que voy a gastar de repente 100 y en otros días 200 y va a verse de distintas formas. Por ejemplo, profe, los gastos de la obra como el agua, el internet, para la oficina administrativa, igual se vendría pagando al final. Eso serían parte de los gastos generales, ¿ya? Ahora, para poder hacer un desglose de ese tipo, tendrías que generar un ítem, que sería la partida prácticamente de oficina. Y ahí hacer otro desglose completamente para llegar a ese detalle. Es que puedes hacer una partida repetitiva de eso. Y ahí se los voy a explicar cómo se desarrolla una partida repetitiva. Entonces te va a aparecer mensualmente el costo asociado a ese ítem. Siempre y cuando que no se pasen del costo, ¿ya? Entonces, chicos, hasta acá, ¿alguna duda? ¿No? ¿Les queda claro? ¿Cierto? Ahora, si se fijan, recién les comentaba sobre el tema de si una persona tuviese un trato o algo especial. Al costado, como última opción que tiene acá, dice estándar, o sea, calendario, ¿cierto? Los calendarios, en este caso, como nosotros ingresamos e iniciamos el proyecto como estándar, me aparece como estándar. Entonces acá yo le voy a dar calendario 2023. Entonces el proyecto me va a asociar ese calendario o esa cantidad de horas al nuevo calendario. No, para los materiales no es necesario. Para la mano de obra, porque el programa necesita calcular la cantidad de costo que te va a salir a lo largo del proyecto. ¿Cierto? Porque si yo lo dejo con un calendario que no está asociado, me va a calcular esa cantidad a los días que de repente tengo un feriado o lo va a poner a trabajar ese día. Por ejemplo, si por alguna razón tengo un material que me cambia de valor, tengo que cambiar de proveedor y lo compré 30% a un proveedor y no 30% a otro proveedor. Ya. Para hacer la distinción entre costos, entre ellos. ¿Sí? Ya. Para eso, ahí, mira, vamos a llegar a ese momento que vamos a tener que hacer ese trabajo, pero a eso se le aplica cuando nosotros tenemos desarrollado lo que es línea base. Lo mismo que les venía diciendo al inicio. La línea base no es más que nada que estatizar lo que les comentaba, mi proyecto original, contra lo que yo voy a desarrollar, ¿ya? Entonces, cuando yo tome mi precio unitario, que es la partida donde aparecen con todos los ítems, me va a aparecer cierta cantidad, me aparece costo, después dice línea base, y después me aparece costo real. Entonces, cuando me pase eso, yo en la opción de costo real
voy a hacer la modificación del precio. Entonces me va a quedar asociado. Por ejemplo, te salió ese arriendo diario, 20.000 pesos, y el nuevo te sale 5 lucas. Entonces va a haber un reflejo en el costo final de tu proyecto. Te va a decir, ¿sabes qué? Tiene una diferencia en esta partida y tienes costo tanto. Ahí se los voy a explicar paso a paso, pero la idea es que quede bien organizado todo. ¿Ya? ¿Hicieron la modificación, cierto? Ya. Vámonos entonces, salgamos acá de esta pestaña y nos vamos a diagrama de Gantt. ¿Cierto? Ya tenemos asociado, entonces hasta este momento tenemos calendario, ¿cierto? La configuración de la programación en el sentido de código, ¿cierto? Tenemos calendario, tenemos recursos, vimos cómo ingresar lo que es valores o asignaciones a distintas partidas en lo que es la opción de detalle. Ahora, dentro de las opciones que tiene Project existe la hoja de recursos o la pestaña de recursos, ¿cierto? Que no la hemos visto hasta este momento. Entre ellos me aparece, por ejemplo, la asignación de recursos. Si yo quisiese asignar a más de una partida recursos o ítem, me voy, como les comentaba, a recursos, selecciono más de una partida. Por ejemplo, digo ya, todas las partidas que contengan madera, voy a asignarle madera. Imaginemos que no le he agregado nada a estas partidas. No, fíjate acá en la pantalla. Te aparece recursos, ¿cierto? Selecciono las partidas que yo crea que deben tener madera. Seleccionan esas 3 partidas, manteniendo apretado clic en una, mantengo apretado el control y después le doy la opción a las demás. ¿Cierto? Diagrama de Gantt. Acá. ¿Ah? Las últimas 3. Así, mira. Selecciono una, mantengo apretado el control, ¿ya? Y selecciono las otras 2. ¿Ya? ¿Cierto? Les quedó marcado en negro, ¿cierto? Ya. Acá, si se fijan, dice la opción 2 monitos apegados. Dice asignar recursos. ¿Cierto? Le doy a asignar recursos, subo y le va a aparecer este cuadro. ¿Cierto? Fíjense que en la opción que se les despliega, les dice cuáles son los recursos asignados a esas 3 partidas. Le explico. Selecciono primero las partidas que yo crea que tengan madera, o las que son afines, ¿cierto? Selecciono las 3 partidas manteniendo apretado control, y después me voy a asignar recursos. En asignar recursos, nuevamente, me aparece esta pestaña, que dice asignación de recursos. ¿Encontraron la opción? ¿Les apareció? ¿Todos la tienen? Ya. En ella me van a aparecer al inicio los ítems que están asociados a esta partida. ¿Cierto? Ya. Ahora, y si se fijan a su lado derecho, dice asignar, quitar, reemplazar o cerrar. ¿Cierto? Yo, por ejemplo, en este caso, por ser un tema de ejercicio, le voy a agregar otros ítems. A lo mejor al moldaje y al de siempre le voy a agregar fierro porque voy a alambre y voy a tortolear el moldaje, ¿cierto? ¿Saben lo que es tortolear, cierto? No. ¿No? Es cuando le meten el alambre, le empiezan a dar vuelta para darle la compresión al moldaje. Lo mismo que las vainas, por ejemplo, que utilizan para el moldaje, con la aguja, en este caso con alambre. Simplemente, sin la vaina, eso sí, queda perdido. Por ejemplo, voy a asignar el alambre. Bajen en la pestaña y seleccionen esa opción. No dice alambre recocido, 18, 1 kilo. ¿Le apareció? ¿Sí? Pongan asignar. ¿Ya? Y le dan cerrar. Para los que ya asignaron la opción. Sí. Asignan. Seleccionen una de las 3 partidas. Y arriba le aparece la opción detalle.
Se van a la opción de vista. Y ahí está. Si se fijan, váyanse a la opción de vista, detalle. Sí, no, te aparece otra opción. Ese es de costo. A vista de detalle. Vista de detalle. ¿Les apareció? ¿Sí? ¿Todo? ¿Les apareció, chiquillos? ¿Sí? ¿Qué pasa? Baje un poquito ahí. Ahí, seleccione esa del sobrecimiento. Ahí está. Ahí está ese recurso. Ahí creo. Algo, si te fijas en la primera, también te aparece ese alambre y en la otra que habíamos agregado. Ya. Ah, La pestaña que abrimos recién, ah. Ya, selecciona el ítem, pero tienes que tener seleccionadas las partidas. Las seleccionaste, ¿cierto? Mira. ¿Te lo hizo? Sí. Ah, ya. Tienes que seleccionar allá las partidas. Pincha una partida. Esa. Por ejemplo, y busca el alambre y le das asignar. Eso tú puedes hacerla de manera múltiple. Primero seleccionando de lo más seguro las partidas y después dándole la opción asignar el recurso nuevo que tú quieres. ¿Ya? Ya, chicos, ¿se fijaron que a las 3 partidas se le agregó simultáneamente los ítems? ¿Sí? Ya, es una manera un poco más rápida de poder estar ingresándole los recursos. ¿Ya? Porque la otra es la que vimos inicialmente, donde le vamos ingresando manualmente. Por ejemplo, agregamos, oficialmente tenemos que agregar nuestra hoja de recursos que vamos a tener para el proyecto. Después nos vamos a la plantilla que tenemos acá en vista y vamos asignando, por ejemplo, ya voy a buscar la placa terciado estructural, tanto, después la otra placa y todo el tema. La manera más cómoda es la que les dije recién, que es la manera más rápida. Entonces yo voy seleccionando, pinchando y le doy a asignar. Ahora la última opción que tienen, ya si es que se saben de memoria la codificación de todo lo que tienen, es en esta misma hojita de detalle, si se fijan dice ID, y acá el ID es modificable. Entonces yo, por ejemplo, digo ya, ¿sabes qué? El ID, el número 4 está asociado a madera, y le doy Enter, aceptar. A lo mejor, tiene el 4, ¿viste? Le doy 5 entonces, le doy aceptar. Parece también. A ver, veamos si está el 18. Y ahí le ponen 18, por ejemplo, la betonera. Y te va a aparecer automáticamente la betonera. Ya es, si tú, por ejemplo, eso te puede servir si tú ya tienes tu hoja de recursos armada, la exportaste a Excel y de Excel estás sacando los códigos. De manera más rápida, tú dices, ya sabes qué código tanto, asociado, ya, voy armando. Ahí vas haciendo la vinculación rápida. ¿No? O sea que el mismo programa, por ejemplo, uno puede agregarle un número y te va a decir si está ocupado. Sí. Entonces ahí con esos códigos yo después voy... No se te pueden repetir, por ejemplo, los mismos códigos para la misma partida. Entonces, si ustedes quieren, por ejemplo, tienen un solo jornal, por ejemplo, en el caso que tenía recién, el carpintero Pedrito y Juanito, si yo repito 2 veces a Pedrito, el programa va a decir, ¿sabes qué? No puedes tener 2 veces a Pedrito metido acá. Hay que ingresarle un nuevo ayudante o alguien. Entonces mete a Pedrito, Juanito y al otro ítem, por ejemplo, y vas haciendo la configuración. Cuando yo voy ingresando los recursos, yo puedo ir agregando, por ejemplo, los recursos que tengo en jornal, ¿puedo utilizar ese recurso para varios o tengo que ir poniendo más? Ahora, eso es lo otro. Yo, por ejemplo, lo mismo que dice el compañero, si yo tengo un jornal, lo puedo distribuir para todas las tareas. Pero ¿qué es lo que va a pasar? ¿O qué se imaginan que va a pasar? ¿Qué es lo que me va a decir el programa? ¿Ah? Claro. Entonces imagínense la cantidad de horas de trabajo que va a tener, ¿cierto? Va a tener demasiado, claro, va a trabajar literalmente como chino ese viejo y va a tener un sueldazo al final del cabo si es que le suben las lucas. La idea es, lo que le decía en algún momento, intentar de ser lo más ordenado posible e ir ingresando los recursos que ustedes en realidad van a trabajar, lo que es mano obra. Cosa de tener distinguida, por ejemplo, ya voy a utilizar un jornal para esta partida, voy a tener un carpintero tanto, este carpintero tanto, entonces les va a asociar un costo
un costo bien desarrollado lo que corresponde a la partida. No voy a tener, por ejemplo, Juanito Pérez para hacerme 15 partidas y después me va a salir una sobreasignación. Entonces, si por ejemplo tengo una actividad para la cual necesito 2 carpinteros y 2 ayudantes, Ya. lo puedo tener en un principio. Tengo definido un carpintero y un ayudante como recurso. Necesito 2 carpinteros y 2 ayudantes. No puedo repetir ese recurso, tengo que generar un nuevo recurso que se llame 2 carpinteros y 2 ayudantes. Es que, a ver, ¿eso están asociados a la misma hoja de recursos? ¿Tengo un carpintero y un ayudante? Ya. Yo puedo asignar, por ejemplo, esos 2 carpinteros y esos 2 ayudantes siempre y cuando tengan una glosa distinta. O lo otro es que en la hoja de recursos que tengo acá, yo diga, por ejemplo, ya, voy a irme a la última, que es la que editamos. Me voy acá y digo, ¿sabes qué? Porque Project, ¿cómo te asigna o cómo entiende lo que tú estás trabajando? Es por valores numéricos. Y va a trabajar al costo día. Más que el rendimiento, te va a trabajar al día. Entonces yo digo, ¿sabes qué? Tengo 4 ayudantes, 4 carpinteros o 4 unidades de trabajo asociados a él. Entonces me va a asociar al final del cabo estas 4 unidades de trabajo a un costo y que me lo va a ver reflejado al costo final del proyecto. ¿Ah? ¿Qué cosa? Cuando habla de la unidad. ¿Unidad? ¿Acá? O sea, ¿me separas la unidad? Por ejemplo, si yo tengo un jornal y yo le agrego más 5, me va a Yo, por tratar ejemplo, de forma... lo que pasa es que, a ver, hagamos una diferencia. La hoja de recursos yo puedo asignar, por ejemplo, la opción o el recurso carpintero, ¿cierto? A mi proyecto o a mi precio unitario, que prácticamente sería esto, yo le digo necesito 4 carpinteros. Ahora eso es lo que yo en un momento les comentaba. Si yo me voy a la opción de hoja de recursos, detalle, hoja de recursos, y me voy acá, va a aparecer mi carpintero agobiado con pega. ¿Dónde tenía a Juanito? Acá está, ¿cierto? El ayudante ese Pedrito. Claro, Pedrito. Ya, Juanito, acá está Juanito. Ahora, acá me dice que no está asociado, por ejemplo, a una sobreasignación porque esa partida no tiene gran cantidad de horas, en realidad. No le hemos asignado una cantidad, una valorización. Pero si se fijan arriba, me aparecen los demás con valores rojos. ¿Cierto? El valor rojo siempre Project te lo va a asignar como que tiene un problema. ¿Ya? Entonces te está diciendo que estas personas o estos equipos que tenemos acá tienen una sobreasignación de mano de obra. Y lo mismo que comentaba el compañero, tengo a un jornal metido en todas las partidas. Entonces ese viejo no sé cómo va a ganar o cuánto va a cortar a final de mes, si logra la meta, pero... Ahora, volviendo a lo que decía usted. Yo, por ejemplo, acá tengo a Juanito Pedrito. Yo puedo ingresar a Juanito Pedrito a una partida. Le meto a otros 2 ayudantes. ¿Ya? Y eso lo multiplico, por ejemplo, en el precio unitario. Pero en el precio unitario igual me va a decir, ¿sabes qué? El costo de esa persona está asociado a esto y debería aumentar la cantidad de mano de obra. Mira, hagamos lo que te comentaba. Me devuelvo nuevamente, hoja de Gantt, moldaje fundación, ¿cierto? Detalle. Pongo 1, aceptar. ¿Ya? Diagrama de Gantt, acá. Vistas. No. Acá está. Tendría que aumentarle. Ya, claro. Tengo que aumentarle la cantidad de trabajo de esta partida. Pero sí se puede hacer lo que tú dices. ¿Ya? Siempre y cuando que tenga bien desglosado lo que estoy trabajando, estoy ingresando. Lo que te decía recién. Por ejemplo, estos 2 viejos los tengo ya como ítem. Si agrego otros 2 viejos y después lo ingreso al otro lado, los puedo multiplicar o ampliar. Eso me va a reducir la tasa de, ¿cómo se llama? De sobreasignación. Claro. Profe, ¿puede repetir esa parte, por favor? Que como que quedé así. ¿Ah? Una duda, lo que pasa es que cuando estábamos haciendo este trabajo, la duda que tenía era que si yo tenía una persona, agregaba una persona que pudiera utilizar ese recurso
aumentándole Acá, las po. unidades. Sí, Pero esa persona. sí, po. Entonces, esa persona cuando yo aumento su unidad, la divido y nos trata de forma individual, ¿no? Eso es. Y ahora, los otros chiquillos, por ejemplo, recién les comentaba, todavía no llego a sobreasignación, por eso no he hablado de eso. Ah, yo pensé que Ahora, hermano. Chiquillos, por ejemplo, recién les estaba comentando el tema de las sobreasignaciones, ¿cierto? Y lo mismo que el concepto de sobreasignación y todo lo demás ítems. Pero, por ejemplo, ¿cómo yo encuentro eso? Vamos a ver acá. Si se fijan, acá me dice que la placa compactadora para el día cumple eso, pero yo necesito más placa compactadora para esa partida. Entonces, esas lucas tienen que salir de alguna parte, ¿cierto? Ahora, lo mismo que decía el caballero ahí al fondo, ¿qué pasa si divido la mano de obra o no? ¿Aumento la cantidad de mano de obra? ¿Lo puedo hacer desde el precio unitario o lo puedo hacer desde la hoja de recursos? ¿Ya? Por ejemplo, me voy a hoja de recursos. Placa compactadora, creo que es esta. Y acá le pongo 2 plaquitas. ¿Ya? Entonces, nuevamente, a gráfico. Y busco la placa compactadora. A ver, veamos. Vibrador. Vibrador de inmersión. ¿Ah? Sí, mira, está la opción de hoja de recursos y arriba de la hoja de recursos van a encontrar gráficos de, dice, ¿cierto? En gráficos de, váyanse todas las opciones, disculpen que no se lo haya dicho. ¿La encontraron? Ya. Pinchen donde está el texto o el nombre acá. Dame un segundo. ¿Les apareció? sácale de los detalles. En detalles solo se dice que ¿Ya? No me cuesta forma vuestra familia. yo lo dice Pedrito. Dígame. Solamente me tomo más familia. Porque a lo mejor le agregaste eso nomás. Pues. Ahí está, placa tercera. En realidad es bastante largo encontrar las cosas. Pero para toda opción hay una forma, ¿o no? Entonces acá yo que lo voy a buscar es trabajo. Chicos, miren. Ahora que ya se dieron la lata de darse vuelta y no encontraban nada. Project, al igual que cualquier otro programa de Microsoft, tiene unas opciones. Y entre ellos, si se fijan arriba, dice datos. Uno, ordenar, tablas, filtros, y al costado salen los filtros. Pinchen la opción. Y acá aparecen recursos trabajo. ¿Alguien pudo llegar? ¿No? ¿Qué le pasó? Ah, ya, que está trabajando así. Permiso. Saque la hoja de detalle. Y váyase directo a gráfico. Y acá, le da filtro. Y acá, el programa le va a seleccionar solamente lo que tiene como trabajo. Ahí lo puede correr a la derecha e izquierda. ¿Encontraron esa opción? ¿Les aparece así? ¿Le aparece esa pestaña? Ya, seleccionen trabajo. Maestro, leche, primera.
abajo, ¿cierto? Ahora, chiquillos, miren, si se fijan, recién o hace un rato atrás les mostré lo que era la placa compactadora, ¿cierto? En la hoja de recursos yo hice la modificación y como recurso ingresado agregué 2 placas compactadoras. Si se fijan que con esas 2 placas compactadoras yo le doy el total de las horas a trabajar a lo que tengo asignado acá. ¿Cierto? Ahora, ojo, que yo estoy agregando prácticamente 1 hora más a lo que es mi proyecto. Les explico más o menos cómo funciona esto. Me dice 02, 04, 06, 08, 1, ¿cierto? Esto está asociado a la cantidad de días de trabajo. Por ejemplo, 1 es 1 día de trabajo. El siguiente sería 2 días de trabajo, ¿cierto? Y te lo tiene asociado por porcentaje. ¿Cierto? Ahora, si se fijan y buscan la opción de lo que les comentaba recién, el pobre jornal, es lo que les comentaba recién. Tengo un jornal que va a trabajar su jornada que le corresponde y de pasadita le toca eso, tiene que trabajar eso, el día lunes tiene que quedarse como 3 días seguidos el mismo día, el día miércoles le queda 1 día o medio día más de trabajo y así sucesivamente voy a negrear al caballero. Pero como yo bajo esta tendencia, tengo que hacer modificaciones en lo que es mi planificación, ¿cierto? Más o menos, ¿logran entender lo que es este pequeño gráfico? ¿Para todo? Diga. ¿Ah? ¿Te aparece una sola barra? Reduce esa. Agrándalo. Si tú la reduces, vas a ver el diagrama más chico. Ahí, si te fijas, la tienes por hora. Ahora busca, por ejemplo, en qué parte está tu proyecto. No, permiso. Es que... ¿Te fijas? Ahora, si yo acá lo aumento el detalle. Chiquillos, dentro de las opciones que hay acá, para poder ir llegando un poco más al detalle, a mí, no sé si se me ve, no, tengo ahí. Me aparece, o les va a aparecer a todos ustedes esta barrita chiquitita, ¿cierto? Acá abajo, en la esquina inferior derecha que les va a aparecer en su ventana. Yo si les doy más, voy acercándome un poco más, por ejemplo, a lo que son los detalles, entonces estoy viendo el día jueves, desde la parte, acá prácticamente partimos a las 6, 8, 12, a las 12 del día y a las 6 de la tarde. Me está detallando, por ejemplo, las cantidades de horas que él va a trabajar en ese día. ¿Ya? ¿Cierto? Entonces, yo con esto voy viendo qué grado de detalle quiero para mi proyecto. O para ir identificando, por ejemplo, cómo esa persona va a trabajar o cómo yo voy a asignar la cantidad. Ahora, ¿cuál es la gracia de este pequeño gráfico? Es que yo, sabiendo, por ejemplo, que esta persona está sobreexigida, tengo acá, por ejemplo, medio día perdido. ¿Cierto? Acá tengo otro medio día perdido. Entonces yo puedo hacer la suma de estos días, ¿cierto? A ver si tengo para dibujar acá. Bueno, la idea es que, por ejemplo, yo este cuadrito, por ejemplo, tomarlo, sacarlo y ver dónde lo voy a ingresar. O si es necesario, por ejemplo, saber si voy a ingresar una persona nueva. Porque yo con esto sé cuánto voy a perder en esta partida. A lo mejor me sale más conveniente contratar a 2 personas más y esta tendencia a bajarla. ¿Cierto? Ahora, chiquillos, en realidad no lo voy a engañar porque yo como presupuesto una obra, de repente en la realidad de terreno, que a muchos les pasa y se sabe que yo llego a terreno y es muy distinto lo que tengo a lo que tenían pensado y al final es la pelea sin fin de que
El que lo pensó no es lo que está construyendo, ¿cierto? Ya sea excavación, en terminación, en bombeados de hormigón, en llegada de material, todo eso, nunca tenemos considerado el personal asociado exacto para esas partidas. Y siempre estoy picoteando por todo un lado para llenar ese vacío que dejé. Entonces acá va a pasar lo mismo. Chiquillos, ¿hasta acá se entiende? ¿Sí? ¿Sí? ¿Tienen dudas? ¿Sí, todavía? Son las 12 para tomarnos un break porque tenemos hasta las 1:40. ¿Ya? Nos tomamos 15 minutos. ¿Les parece? Ya. Entonces, los espero.